entonces todo se detuvo. Tomás pudo ver dónde estaba, o mejor dicho, dónde no estaba, ya que por primera vez descubrió que ya no estaba en la parte trasera de su jardín, o que si estaba allí, no quedaba ni rastro del cobertizo, ni del huerto de su padre, ni de su casa. Ni siquiera podía ver al estegosaurio. Donde antes estaban los rosales, ahora había una charca de barro caliente burbujeando. Y donde estaba su casa, había un bosque lleno de los árboles más altos que Tomás hubiera visto jamás. A su derecha, justo donde la vecina tendía la colada, había un humeante pantano, justo donde comenzaba la selva. Pero lo que más sorprendió a Tomás fue lo que tenía bajo sus pies. Se encontraba encima de una especie de cráter que surgía del suelo, rodeado de una docena o así de huevos de aspecto muy extraño. ¡Caramba!, dijo Tomás. ¡He vuelto a la era jurásica! Estoy a 150 millones de años atrás y por lo que veo, estoy justo encima de un nido de dinosaurios. Justo entonces escuchó un chirrido ensordecedor y vio venir un lagarto gigante que atravesaba el bosque, corriendo sobre sus patas traseras. Venía derecho a Tomás, así que Tomás no esperó ni a darle los buenos días, se dio la vuelta y echó a correr. Pero mientras corría, se dio cuenta de que no tenía salvación. Tenía las mismas posibilidades de escapar del lagarto gigante como de enseñarle a hablar en latín. Algo totalmente imposible, ya que Tomás no tenía ni idea de latín. Tomás no había corrido ni un metro cuando la criatura ya había llegado al nido. Tomás cerró los ojos. Sabía que en un segundo tendría las garras afiladas de la criatura sobre su cuello. Sin embargo, siguió corriendo y corriendo y corriendo. Y no pasó nada. Así que finalmente Tomás se dio la vuelta y descubrió que su perseguidor se había detenido en el nido y que se entretenía con algo. «Se está comiendo los huevos», exclamó Tomás. «Es un oviraptor. Debería haberlo reconocido». De repente sintió que sus pies se hundían y que una desagradable y caliente sensación subía por sus piernas. Tomás miró hacia abajo y descubrió que se había metido en el pantano. ¡Socorro!, gritó Tomás, pero el oviraptor sabía tan poco castellano como latín, así que Tomás siguió sintiendo cómo sus piernas se hundían cada vez más en el burbujeante barro. Luego, al mirar hacia arriba, vio algo parecido a lagartos voladores planeando rápidamente sobre su cabeza. Deseó alcanzar una de esas largas colas y colgarse para salir del pantano, pero no había nada que hacer y sus piernas ya estaban hundidas hasta la altura de las rodillas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el barro no solo estaba caliente, sino que estaba hirviendo. Su única salvación era agarrarse a unas ramas de lecho que había al lado. Así que, haciendo uso de sus últimas fuerzas, Tomás se estiró y se las arregló para alcanzar un extremo. Esos helechos eran mucho más duros y fuertes que los de ahora y le hacían daño en la mano. Pero aguantó como pudo y lenta y dolorosamente logró abrirse camino, agarrado a una rama de lecho, hasta que logró escapar del pantano. «Este sitio no es para mí», exclamó Tomás, y justo en ese momento el cielo se tiñó de rojo, como si hubiera a lo lejos un volcán en plena erupción. «¡Oh, Dios mío! ¿Cómo voy a escapar de esta?». Y justo cuando pronunciaba estas palabras se detuvo, ya que ocurrió algo realmente maravilloso. Bueno, maravilloso realmente para Tomás, pues a él le interesaban mucho estas cosas.
escuchó una terrible conmoción en el bosque. Había golpes y rugidos, una gran agitación de ramas y pasos y muchos gritos. Una bandada entera de pterodáctilos salió volando de entre los árboles, causando un horrible estruendo. El lagarto gigante dejó de comer huevos del nido y también se volvió para mirarlos. De repente, de en medio del bosque, surgió el rugido más espantoso que Tomás había oído en toda su vida. El suelo tembló. El lagarto gigante gritó, dejó caer el huevo que estaba devorando y huyó corriendo tan rápido como pudo. Entonces del bosque comenzaron a surgir dinosaurios, unos seguidos de otros y de otros, algunos grandes, otros muy pequeños, algunos sobre 4 patas y otros sobre 2. Todos tenían un aspecto impresionante y chillaban y aullaban. Tomás trepó un árbol cercano para quitarse de en medio. ¡Son anquilosaurios! ¡Y esos dinosaurios! ¡Triceratops! ¡Iguanodones! ¡Vaya, un plateosaurio! Tomás no daba crédito a tan buena suerte. Imaginaos ver todas esas especies a la vez. ¿Dónde irán?, se preguntó, y no había terminado la pregunta cuando ya había averiguado la respuesta. ¡Crash! Tomás casi cayó del árbol. ¡Crash! El suelo tembló y de repente desde más allá del bosque surgió la criatura más horrible que Tomás jamás hubiera visto y que jamás volvería a ver en toda su vida. ¡Vaya! ¡Un Tyrannosaurus Rex! ¡Mi dinosaurio preferido! El monstruo se abrió camino hacia el claro del bosque. Era más grande que una casa y se apoyaba sobre 2 patas descomunales. En sus afilados dientes se reflejaban las rojas llamaradas del cielo. Lo raro es que Tomás parecía haber olvidado su miedo. Estaba tan absorto observando al mayor de todos los dinosaurios que todo lo demás carecía de importancia, incluido él mismo. Pero al rato, todo el miedo volvió con creces, ya que el Tyrannosaurus Rex se detuvo justo al lado del árbol en el que Tomás estaba subido. Su enorme cabeza apareció justo por encima de Tomás y del árbol y los hizo temblar como gelatina. Luego, de repente, Tomás vio al Tyrannosaurus sacar sus garras delanteras y arrancar el árbol. En un instante Tomás descubrió que acababa de arrancar la rama en la que él estaba subido y que se encontraba a 15 metros del suelo entre las garras de un Tyrannosaurus Rex. Tomás estaba aterrorizado, pero se calmó un poco cuando la criatura le dio la vuelta y lo olfateó, como si no estuviera seguro de si Tomás era comestible o no. ¡Va a averiguarlo muy pronto!, exclamó Tomás mientras notaba cómo lo elevaba hacia sus horribles mandíbulas. ¡Seguro que seré el único chico de mi escuela devorado por su dinosaurio preferido! Ya sentía la respiración del monstruo sobre su piel, podía notar su brillante ojo fijo en él, podía sentir sus mandíbulas a punto de abrirse para desgarrarlo, cuando de pronto... Hubo un golpe sordo. La cabeza del Tyrannosaurus hizo un movimiento brusco y cayó mareado. Y Tomás sintió cómo volaba directo hacia el suelo. Pero la rama del árbol amortiguó su caída. Y cuando se levantó, vio que algo enorme había aterrizado en la espalda del Tyrannosaurus. Este se había dado la vuelta sorprendido y ahora se quejaba herido debajo de lo que había caído sobre él. De repente, cuando se recuperó del golpe y del susto, Tomás se dio cuenta de qué era lo que al parecer había caído encima del monstruo carnívoro. ¿Sabéis lo que era? Era el viejo amigo de Tomás, el estegosaurio, que aún conservaba pedazos del cobertizo y la rama de frutos rojos todavía colgando de su boca. ¡Vaya! Debe haber acabado con todas las rosas de mi padre y ha vuelto a los frutos rojos, exclamó Tomás. ¡Oh, qué idiota!, dijo Tomás dándose una palmada en la frente, pues justo entonces se dio cuenta de que el árbol en el que se había subido era casualmente el árbol mágico, el de las ramas con hojas extrañas y las brillantes bolitas rojas. Pero
Pero antes de estirar la mano para coger una bolita que le devolviera el presente a tiempo, ya era demasiado tarde, pues la cola del Tyrannosaurus le golpeó en la espalda y lo lanzó por el aire. Gimió el estegosaurio cuando el Tyrannosaurus lo hirió y su sangre comenzó a esparcirse por la tierra. Rugió el Tyrannosaurus cuando el estegosaurio le atacó con las afiladas púas de su cola. Los monstruos de pie sobre sus patas traseras luchaban con sus dientes, huesos, púas y garras y se tambaleaban y saltaban por encima de la cabeza de Tomás hasta que el Tyrannosaurus se abalanzó con sus feroces mandíbulas y desgarró un enorme pedazo de carne del costado del estegosaurio. El estegosaurio comenzó a perder el equilibrio mientras se dirigía, tambaleándose a cámara lenta, hacia donde Tomás estaba agachado, escondido. Y por supuesto que Tomás habría sido aplastado por la enorme criatura si no llega a descubrir justo en ese instante que aún tenía un puñado de bolitas rojas casi aplastadas en su mano. Y justo cuando el monstruo se desplomaba sobre él, se metió una bolita roja en la boca y la mordió. De nuevo el mundo comenzó a girar a su alrededor. La pelea de dinosaurios, el bosque, el pantano de barro hirviendo, el cielo en llamas, todo daba vueltas y vueltas a su alrededor en una espiral de ruidos, cuando de repente se encontró de nuevo en el jardín de su casa. La ropa de la vecina aún permanecía tendida. Allí estaba su casa y su padre, que atravesaba el sendero del jardín hacia él con cara de muy pocos amigos. ¡Papá!, exclamó Tomás. No te puedes ni imaginar lo que me acaba de ocurrir. El padre de Tomás miró el cobertizo destrozado, las zanahorias arrancadas del huerto y sus bellas rosas esparcidas por todo el jardín. Después miró hacia Tomás. No, hijo mío, no. Supongo que no puedo imaginármelo, pero más te vale que me cuentes una historia muy buena.